participen en la sesión, que se animen a hablar por el micrófono, a hablarnos por el chat. Entre más comenten sobre la sesión, más enriquecida va a estar. Entonces, por favor, anímense y dejen la timidez de lado. Entonces, muchachos, aquí en el chat les voy a dejar un link para que se vayan conectando. Ahí van a poder, si no es preguntar por este chat, pueden preguntar por este link que les estoy permitiendo, y también ya van a ver que hay ahí como unas opciones de respuesta. Cuando les haga la pregunta, la idea es que le den manito arriba si creen que esa es la opción de respuesta correcta, y pues pueden votar más adelante cuando les hagamos la pregunta. Entonces, bueno, iniciemos. La agenda que para hoy les traeremos propuesta es esta agenda de 6 puntos, partiendo de una reflexión sobre qué es el mercadeo, recopilando los elementos de análisis anteriores que Ronald y Marjorie traían a la discusión. Vamos a pasar a una reflexión sobre cómo el mercadeo se concibe hoy actualmente, investigación de mercados en sí, y ahí vamos a hablar de unas herramientas que vamos a dejar como sugeridas. Entonces, para iniciar, me gustaría preguntarles a ustedes, yo que no soy estudiante, me cuenten acerca de cuál es el objetivo del TPI, cuando ustedes llegaron a esa primera clase, qué les dijeron que iban a hacer, porque esta materia está en su programa, qué es lo que aprenden. Entonces, los invito a que activen el micrófono y nos cuenten a Laura y a mí, pues, cuál es el objetivo y la ciencia del TPI. Por el chat también pueden animarse a responder. Entonces, ¿qué creen ustedes que se hace en el TPI? Yo creo que la idea principal es aprender a trabajar en equipo con diferentes disciplinas, que se pueda aprovechar la interdisciplinariedad para sacar un proyecto adelante, teniendo en cuenta que cada área es importante para el proyecto. Listo, tenemos trabajar en equipo y el trabajo interdisciplinar. ¿Quién más? Muchas gracias a ti. ¿Quién da más? TPI, taller de proyectos interdisciplinares. Pues yo creo que también el objetivo de esta materia es aprender a sacar un proyecto adelante, sí, o sea, ver las múltiples temas o tópicos que tiene un proyecto para que salga a luz, ya sea mercadeo, ya sea marketing o informes, infogramas, etcétera. Carlos nos dice entonces abordar un problema de diferentes enfoques para tener una solución final. Muchas gracias, Carlos. Y por aquí en el chat Camilo nos dice aprender a formular y desarrollar un proyecto con un enfoque interdisciplinar. Listo, muchachos. Entonces, según el CIA, el TPI es una materia donde ustedes conciben, implementan y diseñan para llegar a una solución de un problema de ingeniería. Eso es el eje central de este problema. Entonces, cuando ustedes acaban este curso, por eso necesitan tener un prototipo, porque eso es lo que van a hacer alrededor de la materia y ese es el eje fundamental. Paralelo a eso, como lo dicen por el chat, pues hay unas herramientas para desarrollar ese problema. Entonces está el trabajo interdisciplinar, hay habilidades comunicativas, hay innovación, algunos están interesados por el emprendimiento, hay práctica de diseño porque a medida que van modelando y concibiendo van diseñando, y como algunos de ustedes, Carlos, también lo decía, hay un componente fuerte y considerable de gestión de proyectos, aprender a trabajar con gente y que todos trabajemos en pro del mismo objetivo. Entonces vamos a dejar esa idea ahí un poquito en stand-by, la solución de problemas de ingeniería, y vamos a pasar a la siguiente pregunta que es totalmente diferente. Entonces les voy a preguntar cuál de los siguientes productos no fue pensado para emplearse tal cual como se usa hoy. Para eso, digamos, les vuelvo a dejar el link. En este link ya hay unas opciones de respuesta. Entonces, según los productos que ustedes ya están viendo en pantalla, vayan y le den como like, comenta arriba a la opción de respuesta que ustedes creen que es la correcta.
Entonces tenemos 2 votos por el A. ¿Quién más vota, muchachos? Tenemos 28 personas conectadas, entonces esperemos hasta que tengamos un número significativo de votos. Cuatro por el A, 2 por el C y el D. Tenemos 6, 3. Bien, alguien vota por todas las anteriores. Listo, ya tenemos más de la mitad. Pues resulta, muchachos, que todos los productos que ustedes están viendo en pantalla, ninguno inicialmente fue concebido para lo que actualmente se usa hoy legal o ilegalmente. John Pemberton es un farmacéutico que por allá se está inventando una fórmula a partir de vino y extracto de coca para dolores de cabeza y desórdenes nerviosos. Él se dio cuenta que su producto estaba siendo consumido porque era a base de coca, digamos recurrentemente, pero lo tomaban como una bebida hidratante, y digamos cambia la receta y hoy pues es el éxito que Coca-Cola puede tener. Posit fue desarrollado por Spencer Silver, que particularmente es desarrollado por 3M, que es una empresa con diferentes líneas de negocio y por ejemplo son los mayores productores de respiradores artificiales, y lo que él estaba haciendo era desarrollar un pegamento especial para ciertas componentes de aviación. En ese proceso, digamos, desarrolló un pegamento que al aplicarse en papel permitía que el papel se pegara y se despegara de otro papel sin dañar ninguno de los dos, y eso lo hizo en 1968. Solo hasta 1980 un colega de él, digamos, encuentra un uso porque se da cuenta de que el papel podía servir como separador de un libro, y solo hasta 1980 3M lanza los Posit al mercado. El Viagra, científicos del Hospital de Morrison, financiado por Pfizer, desarrollaron un producto que era fundamentalmente para la hipertensión arterial y la angina de pecho, que digamos es porque la sangre se coagula. Entonces lo que querían era pues evitar que se coagulara la sangre, lanzan las pastillas al mercado, lo patentan como tal, y cuando está en el mercado se dan cuenta que el producto está siendo, que está siendo consumido por hombres, pues aceleradamente, porque uno de los efectos adversos del Viagra pues son erecciones. En este sentido, Pfizer patenta un segundo uso y ahora el producto ya no se comercializa para la angina de pecho porque, digamos, no es tan eficiente, pero sí lo es para la disfunción eréctil. Por último, tenemos el LSD, desarrollado por Hoffman, que estaba sintetizando la molécula fundamentalmente para aplicaciones farmacéuticas. Cuando él se da cuenta de que el LSD, digamos, lo sintetiza, lo prueba supuestamente accidentalmente, y pues es la primera dosis consumida a partir de una droga sintética. Y entonces ustedes estarán preguntando estos productos que tienen que ver con la pregunta que hacíamos del TPI. Entonces, digamos, ¿cuál es la relación que existe ahí? Cuando una persona que no conoce el TPI llega, puede pensar que ese problema que ustedes tienen, que al final se va a convertir en un producto, pues lo único que busca es una solución, y que esa solución va a llegar a un usuario pues al final del día, al final del curso en su caso. Entonces eso se convierte en una relación lineal. Del problema voy a una solución, la solución la lleva a un número de usuarios. Y así, inicialmente, quizás fueron concebidos los productos que tenemos. La reflexión que hoy queremos hacer, y que es quizás la moraleja más importante que les queremos dejar, más allá de las herramientas que les vayamos a enseñar más grande, es que cuando ustedes pasan a coincidir y no pensar en soluciones particulares, sino abordar su problema desde problemáticas globales, les puede pasar y van a estar mejor preparados para los casos que les presentábamos anteriormente. Entonces, este enfoque lo que les va a permitir es, si ustedes en el desarrollo de su problema, por ejemplo, muchos de ustedes tienen problemáticas donde abordan conflictos sociales o problemáticas sociales, si lo abordan desde un problema que no solo afecta a una comunidad, sino que puede afectar a otras comunidades, pues se van a dar cuenta de que su solución, esa solución que estaban prototipando, pues es escalable, y van a tener esa destreza de adaptarse para llegar a un nuevo mercado, para escalar su solución, para que su producto sea más útil, para que llegue a más personas. Y eso se hace, y cuando eso pasa, pues las relaciones se vuelven bidireccionales. Las flechas ya no van en un solo sentido, sino que los tres actores que confluyen pasan a hablarse entre ellos.
Entonces, yo estoy en constante retroalimentación de mi usuario retroalimenta la solución y yo planteo una solución y la estoy mejorando a partir de lo que Marjorie nos enseñaba en sesiones pasadas, que era pivotear una solución. Entonces, esta es la reflexión que queremos atraer a colación hoy en estos primeros minutos, muchachos, y es una reflexión acerca de cómo el mercadeo nos permite abordar los problemas que hoy ustedes están intentando solucionar desde un enfoque, no desde lo particular, sino desde lo global. Ahora le doy paso a Laura, que ya nos va a dar una reflexión de cómo ese mercadeo, pues digamos, ha mutado y la importancia que tiene hoy. Listo. Entonces ya Brian nos señaló cómo es de importante el mercadeo para sus proyectos del TPI y para cualquier proyecto de emprendimiento. Entonces, si bien en las distintas sesiones que han tenido en mercadeo han visto muchas definiciones, pues aquí hay una más, pero pues se las traemos porque consideramos que, aparte de que es una visión muy actual, muy innovadora, contiene unos elementos que van a ser muy importantes para sus trabajos y lo que pueden hacer para que ellos tengan éxito. Entonces, esta definición viene dada por una tendencia del marketing que se conoce como la Insight Vision. Entonces, concibe al mercadeo como un área encargada de elaborar estrategias que le confieran valor adicional a un producto o servicio. También se encarga de la construcción de canales que conectan a los consumidores con una marca específica. Entonces acá tenemos un término que está en negrilla porque es muy importante, es decir, el mercadeo y las labores de mercadeo que nosotros hagamos para nuestros proyectos van a tener siempre el propósito de conferir valor adicional. Acá hay un elemento muy importante y es que vamos a comenzar a pensar que ese valor adicional no está solamente en las cualidades físicas de nuestro producto. Es decir, que acá los objetos se vuelven objetos simbólicos, es decir, unos objetos que representan cosas, representan ideas, representan valores, representan experiencias y en esa medida un ser humano que consume no consume únicamente esas cualidades físicas, sino también compra otras cosas. Uno compra experiencias, uno compra estatus, uno compra reconocimiento y una serie de valores que vamos a encontrar en nuestra cultura. Es por eso que nuestros objetos son símbolos porque representan cosas. Pasa a la siguiente, Brian, por favor. Entonces, esto lo devela de que en el marketing, en la historia del marketing, en algún momento se transitó de la idea del homo economicus a los humanos sensibles o al homo emocionales. Esto sucede porque inicialmente los seres humanos se conciben como seres excesivamente racionales, entonces son personas que toman decisiones muy calculadas porque constantemente hacen cálculos costo-beneficio y siempre van a tender a consumir aquello que les genera su mayor beneficio. En las ciencias económicas, este mayor beneficio generalmente se traduce en que consumes más, entonces siempre van a tomar la opción que les dé una mayor cantidad de consumo. Pero bueno, se transita a los humanos sensibles. Entonces hay un momento en la historia de esta disciplina en que se comienzan a permear ideas de las ciencias humanas. Entonces comienza la psicología, comienza la antropología, la sociología, a decir cosas, a decir, esto no explica bien por qué consumen las personas o cómo consumen las personas y vamos a decir que las personas están influenciadas o sus decisiones de consumo están influenciadas por factores distintos, es decir, por factores emocionales, por factores sociales, por factores culturales, etc. Un ejemplo de esto es, por aquí veo una pregunta en el chat. En la economía conductual no da las nociones de ese consumo. ¿A qué te refieres con economía conductual? Julián, ¿podría responder por el chat, por favor? Pues sí, o sea, digo que la economía conductual creo que es una rama de las ciencias económicas que trata de encontrar esa relación de la que tú hablas, ¿no? Como de cómo se mueve la economía a partir de las emociones, más allá de solamente la faceta de subsistencia, ¿sí me hago entender?
Efectivamente, y no solo desde la economía, sino también desde la administración, se han desarrollado áreas, como tú dices, de economía conductual. También hay secciones de la economía experimental que hacen ese tipo de estudios que nos ayudan a ver cómo influyen este tipo de variables que ya no son tan como tan concretas y no son un poco más abstractas en el consumo. Entonces, sí, la respuesta a tu pregunta es claro que sí. Y estas áreas además surgen porque se comienza a entrar en esta época de la transdisciplina. Entonces, ustedes al inicio de la sesión hablaron mucho sobre que el objetivo del TPI es poder trabajar con otras disciplinas, que es una práctica supremamente enriquecedora y precisamente es por esto. Una vez se da toda esta etapa de la transdisciplinaria, comienzan a aparecer, a migrar conceptos y cosas de otros lados y a generar esas áreas que tú mencionas como la economía conductual. Entonces, en esa medida, en el marketing aparecen también nuevas técnicas para hacer esos estudios. Unas de ellas las vamos a ver hoy. Son unas técnicas que generalmente obedecen a fuentes secundarias que nos van a permitir estudiar toda esa parte racional que sí está, mucha gente sí consume pensando económicamente, es decir, pensando en menores precios o en mayores beneficios. Y está pues esa otra parte. Entonces hay otras técnicas, por allá la observación, por allá cosas de la psicología y la antropología que nos van a permitir buscar esos elementos simbólicos, culturales, que nos van a ser importantes. Por ejemplo, una persona que quiere poner un restaurante cuyas recetas o varias de sus recetas están basadas en la preparación de carne de cerdo, no puede pensar poner un restaurante en una región, en una ciudad o en un país en donde predomina la religión del Islam, porque ellos tienen prohibido el consumo de carne. Entonces sería un fracaso para su proyecto de negocio hacerlo en esta región. En esta medida, para sus proyectos, ustedes tienen que comenzar a ponerse como estas categorías encima para poder garantizar de alguna manera el éxito de sus proyectos. Brian, ¿continúas con la siguiente, por favor? Entonces acá tenemos algunos ejemplos. Este primero es una historia de 1985. Por favor, comenten en el chat si alguno lo conoce o por el micrófono, si conocen esta historia que es bastante conocida en el mundo del marketing. ¿No? ¿Nadie? Bueno, entonces las cuento yo. Gracias, David. Entonces, lo que pasó en 1985 fue que Pepsi lanzó una campaña publicitaria muy importante que le concedió gran éxito. O sea, Pepsi pudo incrementar su cuota de mercado y le quitó una participación muy importante a Coca-Cola. Entonces, Coca-Cola tuvo como una pérdida del 30% de su participación, estaban todos muy preocupados, entonces decidieron hacer una locura. Y esa locura fue de forma improvisada cambiar la fórmula de la Coca-Cola para hacer que fuese similar al sabor de la Pepsi. Entonces ellos lanzaron así anuncios como los que pueden ver en la diapositiva, que el cambio es lo mejor, que ahora la Coca-Cola sabe 3 veces mejor. Y pues, ¿qué pasó? Que esta iniciativa tuvo éxito la primera semana, quizás la segunda semana, y después eso se volvió un completo problema. Incluso las personas protestaron para que la Coca-Cola volviera a su sabor original. ¿Qué pasó? Que Coca-Cola decidió hacer una innovación sobre su producto, no hizo un estudio de mercado, no tuvo en cuenta todos estos factores simbólicos, culturales que yo les digo, y resulta que para las personas la Coca-Cola estaba asociada fuertemente con sus valores acerca de la tradición. Entonces, prácticamente beber Coca-Cola o la Coca-Cola era ser estadounidense. Y por ende, violar o cambiar la fórmula de la Coca-Cola, perdón, fue cambiar la tradición de la gente. Y por eso hubo una reacción tan fuerte a este cambio que tuvieron que volver a su fórmula original. Y bueno, el segundo ejemplo son los videos. Brian, no sé si podrías compartir, por favor, el link por el chat para que las personas puedan ver los videos. Claro que sí, muchachos. Entonces son 2 videos súper cortos. La idea es que los miren y más adelante la uno les diga el segmento. ¿Listo? ¿Cómo van, muchachos?
Listo, listo. Listo. Dale, vamos, sigamos. Entonces, bueno, me gustaría que por favor alguien le compartiera a Jaime de qué se tratan los videos porque no los pudo ver y también que me compartan su opinión. O sea, a la luz de lo que vimos anteriormente, lo que escuchamos, ¿qué opinan ustedes de sus videos? ¿Quién se anima? Pues yo opino que hay en parte una contradicción, porque, digamos, en el primer video aparece como una persona usando el tratamiento Dove con un cabello perfecto, que claramente como que tuvo una preparación inmensa para que se viera así, lo quieren hacer ver como si fuera algo natural, pero en la segunda y en la misma empresa están hablando sobre la belleza natural y cómo cada persona tiene su propia descripción de lo que puede llegar a ser belleza. Bueno, Laura, por ejemplo, esa sería una muy buena apreciación, pero hay que tener en cuenta, y se me olvidó a mí decírselos, que son videos de tiempos históricos muy distintos. O sea, uno es como del 2000 y el otro es muy reciente, como del 2016. ¿Una apreciación más? Pues yo supongo que intentan como, ahora que el feminismo está como de moda, subirse pues a esa tendencia y, y pues eso, como demostrar que la apoyan y que así digamos como, pues sí, como ganar adeptos a su producto. Muy bien. Por ejemplo, lo que pasa con estos videos es que antes en la publicidad era muy común este tema de promocionar los productos de acuerdo a sus cualidades físicas. Entonces, por ejemplo, en el primer video ustedes pueden ver que se exalta mucho las cualidades del shampoo. Entonces, ponen una rosita y la rosita sale perfecta. Esto quiere decir que el shampoo es súper delicado para dejar un pelo hermoso y sedoso. Y en el otro video, ellos ya buscan conectar con otra cosa. Y tienen que ver con una cosa que está relacionada con que sí está en furor el tema del empoderamiento femenino. Entonces, esta cosa con la que ellos conectan se denomina un insight. Y este insight, por eso esta teoría que les comento tiene el nombre de Insight Vision, es porque lo que busca el mercadeo un poco es encontrar insight. Un insight es un elemento que puede conectar a un producto profundamente con la cultura. ¿Por qué? Porque es un elemento de la cultura que es muy poderoso para que uno pueda llegar con un producto a las personas. Está este ejemplo de off, por ejemplo, también está el caso de la cerveza. Entonces tenemos una publicidad con la cerveza Águila, que antes eran las chicas Águila, y esa tendencia nefasta de la publicidad de promocionar con el cuerpo, y cambia tenemos todo esto de amigos póker, la cerveza es un elemento que nos ayuda a departir con nuestros amigos, a pasarla chévere, eso de ahí es un insight, y eso conecta de una forma mucho más profunda con las personas. Entonces tenemos, o el objetivo de esta tendencia, para quien la quiera coger, es decir, vamos a buscar insight de tal manera que podamos, uno, bueno, diseñar un producto que supla esa necesidad que tiene el mercado mediante un insight, o podemos conferirle valor agregado a uno que ya tenemos mediante a través de encontrar un insight, o podemos buscar un canal para hacer llegar de una forma exitosa a las personas nuestro producto. Entonces, bueno, con esto damos paso a Brian para la siguiente parte de nuestra presentación. Exactamente, muchachos. Entonces, hasta aquí hemos cumplido los dos primeros puntos de nuestra introducción y un poco resumen de lo que fueron esas primeras charlas de mercadeo. Y es dejarles a ustedes muy presente que para nosotros la gran reflexión que les debe quedar de estas tres primeras sesiones es que el mercado es aquella herramienta que les permite abordar esa problemática, esa solución de ustedes desde un enfoque totalmente diferente. Desde un enfoque donde ya no importa solo es que la solución de mi producto sea buena, sino que el que califica mi producto pues es mi población objetivo y es él el que le debe parecer buena para que al final de la jornada y del ejercicio pues mi producto sea bueno para él y lo pueda escalar. Entonces ahora vamos a pasar a hablar de
de una vez nos hemos parado sobre el mercadeo, pues cómo hacer mercadeo. Y para eso tenemos la investigación de mercados. Hay 4 elementos principales en los cuales podemos abordar la investigación de mercado. Entonces, vamos a hacer aquí alusión a 2, que son la definición del problema y definir el método. Entonces, la definición del problema, muchachos, siempre debe ser su punto de partida, como lo es para cualquier investigación, es para la investigación de mercados. Entonces, es establecer qué quiero hacer, con quién lo quiero hacer, cuándo lo quiero hacer y por qué lo quiero hacer. Es sentarme a decir, necesito recopilar este tipo de información y este tipo de información me va a servir para tomar X o Y decisión. Sobre ese punto vamos a volver reiteradas en ocasiones más adelante. Luego, tenemos que definir el método bajo el cual queremos llevar a cabo nuestra investigación de mercado. Entonces, si ya establecimos el objetivo, puedo decir, voy a hacer una investigación exploratoria, descriptiva o causal. Exploratoria es el método que yo uso cuando tengo una hipótesis o tengo un problema el cual quiero, digamos, aproximarme a él. Por ejemplo, quiero saber qué colores son los más adecuados para lanzar un producto, cuál color se le hace más atractivo a una mujer o a una persona en el labial. Entonces, lanzo una encuesta preguntando cuáles son los colores de labial más usados. Quiero saber el nombre de mi marca para el producto nuevo. ¿Cuál es ese nombre que le suena mejor a mi población objetivo? Exploro cómo la población reacciona ante las diferentes opciones que les tengo. La investigación descriptiva es aquella que se utiliza para describir los problemas y las situaciones que se presentan en el marketing o en el mercado. Y esto es totalmente descriptivo porque no indago causas. Entonces, por algunos de los ejemplos que podemos poner, que seguramente alguno de ustedes en algún momento ha respondido, es ¿en qué lugar consume X o Y producto? ¿O qué marcas consume? ¿Cada cuánto consume? Ese tipo de preguntas no nos dice por qué consume, puede estar acompañando de eso porque puedo combinar los tipos de métodos, pero cuando yo hago solo este tipo de preguntas, pues quiero describir cómo es la situación sin entrar a que eso me dé una relación de causalidad. En cambio, cuando ya yo tengo la posibilidad de, digamos, controlar un entorno, puedo llevar a cabo una investigación causal. Es decir, aquella en la que yo tengo una hipótesis y la quiero validar. Entonces, ¿qué pasa si pongo mi producto en la parte de arriba del anaquel, en la parte de abajo o al centro? Si pongo una promoción y pongo el 2x1, ¿cuánto se incrementa mi producto para el consumo y en cuánto puedo variar el precio? Si en determinado momento entonces el precio lo altero 1.000 o 1.500 pesos o pongo promociones de 1.900 versus 2.000 pesos, eso cómo cambia el comportamiento de consumo. Ese tipo de investigaciones causales se dan en el marco de cuando yo ya tengo controlado un escenario. Ahora, previo a la puesta en marcha, yo tengo que de nuevo tener claro no solo la definición y el método, sino que también debo visualizar cómo voy a llevar a cabo la información que necesito. Entonces, yo debo establecer cuáles son los pasos o requerimientos para los cuales voy a tener acceso a la información. Para ello, hay 2 tipos de información sobre las cuales nosotros vamos a hacer énfasis, que es la información tipo primaria o secundaria. Entonces, les quiero preguntar si ustedes conocen, cuáles son las diferencias entre ese tipo de información. La primaria no es como ir directamente a la fuente y la secundaria como recurrir a intermediarios. Totalmente. Entonces, la fuente primaria es cuando yo mismo recupero la información. Entonces, cuando yo estoy en una entrevista, cuando yo estoy realizando áreas cuando que otro ya la presentó. Entonces, esos 2 tipos de información son diferentes, son útiles en estos momentos y se pueden considerar un punto de partida bajo el cual yo voy a realizar la investigación. Entonces, para iniciar, lo que sugieren las prácticas de investigación de mercados y lo que nosotros les traemos hoy es que nosotros debemos abordar la solución y el problema desde un enfoque general. Entonces, vamos a empezar por ahí. Un enfoque general
digamos, hace uso principalmente de las fuentes secundarias. Cuando yo uso este enfoque, digamos, tengo dos grandes sectores desde el mercadeo que abordar: el mercado como tal y la competencia. Cada uno de esos sectores les sugerimos a ustedes unas preguntas, cada uno a su vez trae unos contextos de análisis diferentes y trae unas herramientas. Entonces, iniciemos por las preguntas sugeridas. Las preguntas que vamos a hacer acá las voy a leer rápidamente y después las ejemplificamos para dar mayor claridad. Entonces, el mercado. ¿Cuál es la estructura del mercado? ¿Cuál es el tamaño del mercado? ¿Qué actores componen el mercado? ¿Cómo está creciendo el mercado? ¿Y cómo es la evolución y tendencia, pues, del mercado? Entonces, imaginémonos, por ejemplo, el sector de las bebidas en Colombia o en el mundo. Entonces, ¿cuál es la estructura del mercado? Podremos encontrar que en el mundo son verdaderamente pocas las compañías que venden gaseosas. Entonces es una estructura concentrada porque los actores que intervienen son pocos. ¿Cuál es el tamaño? Seguramente vamos a revelar que es un tamaño de un valor considerable de X cantidad de millones de dólares. ¿Qué actores lo componen? Entonces lo componen principalmente empresas privadas que presentan sus operaciones en tantos números de países. Entonces la empresa que vende en Estados Unidos también la vende en Canadá, y la que vende en Canadá también está incursionando en China, etc. El mercado está creciendo. Podríamos encontrar que el mercado crezca, que en el último año, 2019-2020, las ventas de gaseosa hayan decrecido en una cantidad porcentual. Ahora, ¿cómo evoluciona esa tendencia? Podríamos establecer que el mercado ha venido estableciendo una crecencia más bien constante, tendiendo a decreciente, porque ahora las personas ya no gustan de bebidas azucaradas. Entonces prefieren aguas saborizadas, o prefieren bebidas tipo fitness, o prefieren bebidas hidratantes a base de frutas naturales, y por ello una gaseosa ya es un mercado decreciente. ¿Eso por qué es importante? Digamos, porque si uno de ustedes en algún momento se planteó lanzarse una gaseosa, cuando aborda el problema y se para en el sector de las bebidas sin pensar en el tipo de gaseosa que quiere vender, pues va a lograr llegar a preguntas que le pueden decir: hey, quizás no podría, la solución que usted está pensando no es una gaseosa, sino más bien por qué no se hace una bebida energética a base de agua panela, qué sé yo. Ese tipo de preguntas llevan a que ustedes se consoliden un panorama mucho más amplio, tengan la imagen del cuadro completo sobre ese mercado al que ustedes quieren llegar, y ese cuadro ustedes lo pueden pintar tanto global como regionalmente. Listo, pasemos a competencias y dejamos para el final las herramientas. Cuando yo ya he analizado ese mercado, pues puedo hacer preguntas más puntuales sobre la competencia. Entonces ya lo hago respecto a mí. ¿Quiénes son los competidores que me van a afectar a mí? O sea, ¿quién está operando regionalmente? De esa competencia, ¿cuál es su participación en el mercado? O sea, ¿qué tan grande es? ¿Es un actor relevante o tengo muchos actores fraccionados que consumen de porciones del mercado? ¿Y cuáles son sus estrategias? Entonces yo puedo decir, no sé, Postobón en el último año implementó la lanzada de la Ponimalta, que ya no se llama Ponimalta, sino que es otra bebida a base de malta. Y sus estrategias de mercadeo fueron virtuales y por redes sociales, y entonces eso me da una idea de cómo yo hasta ahora estoy saliendo, puedo seguir estrategias que ellos ya van implementando. Ahí el análisis y el contexto cambia totalmente, porque ya no necesariamente parto desde un enfoque global, porque lo que sirve en Colombia seguramente no sirve en Canadá, entonces tengo que hacerlo regional, y regional también puedo llegar a un análisis mucho más particular, porque las campañas de marketing de Bogotá son diferentes a las de Medellín, por ejemplo. De nuevo, todo eso se puede cimentar y puedo hacer un análisis global, pero aquí cuando ya hablo de competencia, digamos en general, parto de un análisis muy regional, muy particular. ¿Cuáles son las herramientas? Hoy hemos traído a ustedes digamos, principalmente tres tipos de fuentes. A dos de ellas tenemos acceso, que es Euromonitor y Gestor. Y traemos Data Monitor, que se las mencionamos porque es una página de informes no solo de mercado, sino de tecnologías, que ocasionalmente ustedes van a encontrar el informe sobre, no sé, la Gulupa 2017. Es un informe desactualizado, pero que igual puede llegar a ser muy útil. Euromonitor, que es una herramienta que más adelante les vamos a explicar con más detalle, es una herramienta que la universidad, vía la división de extensión en el programa Mentor, logró gestionar para este semestre, y estamos en periodo de prueba para ver cómo nos va.
tenemos Google, digamos, todo el mundo tiene Google y lo teníamos que traer porque es, digamos, la fuente de obligatorio uso, más aún al que podríamos llamar tesauro. Entonces, ustedes en Google escriben el mercado al que quieren llegar y la palabra market o trade o la que ustedes consideren asociada, y eso les va a botar resultados. Entonces, no sé, si estamos buscando de la cerveza, entonces Beer Market 2019, y ahí ustedes van a encontrar resultados que seguramente son pagos, pero también van a tener, dentro de ese pago hay versiones gratuitas y esa información es útil. Y por último, y menos práctico, digamos, pero igual de útil, es amigos o conocidos. Tristemente, la Universidad Nacional a hoy no tiene ninguna base de datos de mercados comprada, y las universidades, digamos, que compiten con nosotros, tipo los Andes, el Rosario, la Javeriana, tienen entre 5 o 7 bases de datos de mercados. Y las que no, entonces, la Tadeo, la Sabana, el Bosque, por lo menos tienen una o dos. Ponemos esta opción porque ustedes, siendo 6 personas en un grupo, entonces tienen el primo, el conocido, el amigo, el familiar, que estudian en una de esas bases de mercado, en una de esas universidades y tienen acceso a esas bases de datos. Entonces, si ustedes escriben el nombre de la universidad de su conocido y ponen bases de datos electrónicas, pues pueden empezar a explorar qué bases de datos que tengan ellos no tenemos nosotros, y vía sus amigos o conocidos podrían tener acceso. Esta opción la dejamos no porque la sugiramos, pero sí porque consideramos que recopilar este tipo de información es muy valiosa para su proyecto, entonces por eso la dejamos ahí. Lo segundo, ya desde el análisis de la competencia, vamos a explicar una herramienta que es una proxy a la caracterización de la competencia, pero que consideramos esta proxy a nivel que ustedes están desarrollando el proyecto es mejor a tener un análisis de la competencia desde la percepción de que yo tengo. No, es que yo creo que mi competidor principal es BBC y no Bavaria porque BBC es POPs y no consumo masivo en supermercados, qué sé yo. Entonces, las dos primeras bases de datos que ustedes encuentran en primera línea, regional, que es Gestor y la Superintendencia, esas páginas, Gestor lo que ofrece es consolidar los estados de resultados de un sector en específico. Están obligadas a aclarar, y ellos lo que ofrecen es, ustedes tienen el código SIU, que es un código que empresas por sector, entonces, sector alimentos, dentro de alimentos, sector granos, dentro de granos, tal, y ese código SIU ustedes lo meten en gestor y él le trae todas las empresas que están registradas bajo ese código. Eso a ustedes les va a permitir responder ese tipo de preguntas como una proxy. Entonces, ¿quiénes son mis competidores? Pues los que aparecen ahí. ¿Cuál es su participación en el mercado? Pues sumo todo lo que está registrado ahí y lo divido según la participación y ya tengo una idea de qué tan importante juegan en su papel en el mercado. ¿Cuáles son sus estrategias? Pues ya si tengo identificado una compañía en particular que se me había pasado por alto, pues ya puedo ir a redes sociales, puedo usar Google, puedo ir a Facebook, ver cómo se están moviendo y puedo incluso identificar actores que no había reconocido. Una vez estoy en ese punto, ponemos Google más informe de gestión año, porque digamos las empresas grandes, entonces tipo Nutresa, Nutresa, informe de gestión año 2019. Van a encontrar un informe de más de 100 páginas donde ellos se dedican a partir de sus estados de resultados, mostrar los resultados positivos que tuvo la compañía. Y eso es una proxy, pero sí les va a dar información a ustedes relevantes, pues a la hora de llevar a cabo su investigación de mercados. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, muchachos? ¿Ninguna? ¿Seguros? ¿Todo está claro? Algo que no me preguntaron, pero estoy seguro de pronto les va a ser útil. Las dos bases de datos que ustedes encuentran, tanto de Euromonitor como la de Gestor, la Facultad de Ciencias Económicas ya está capacitada y cuenta con monitores que, digamos, les pueden explicar a ustedes cualquier duda que tengan. Entonces, no, que yo quiero recibir una asesoría para interpretar esa información contable. Entonces, ustedes buscan en la página de la facultad la unidad de análisis de ciencias económicas y ahí van a encontrar un correo y ante la actual pandemia ellos les responden por correo electrónico cualquier duda o programan una capacitación online para explicarles. Entonces son recursos que ustedes ya tienen acceso y los que valen la pena que los usen, muchachos. ¿Ninguna pregunta?
¿Le hago alguna aclaración que tengas hasta el momento? No, hasta ahora todo en orden. Listo. Entonces, si quieres te doy paso a que nos cuentes acerca un poquito más de Passport y de Euromonitor. Listo. Están todos muy callados, tienen que participar más. Bueno, entonces, uno de los objetivos de esta sesión es que ustedes conozcan una base de datos muy potentes para hacer todos los estudios y análisis de lo que les comentaba Brian antes, del contexto global, del contexto regional, y esta base de datos es Passport. Entonces, ¿quién es Euromonitor Internacional? Euromonitor Internacional es una de las empresas transnacionales de consultoría de mercadeo en el mundo. Entonces, Euromonitor tiene más de 100 oficinas en el mundo y por esta razón produce análisis, estadísticas, datos de lo que sucede en todas estas partes del mundo. Entonces, en Passport, que es la base de datos de Euromonitor, lo que vamos a hacer es encontrar toda la información que producen las personas que trabajan en Euromonitor. Todos los analistas que producen cualquier cantidad de datos, pues las suben en Passport para que a través de la base de datos, personas como nosotros tengamos acceso. Entonces, en Passport vamos a encontrar, como les comentaba, estadísticas de industrias, de economías, de países, de consumidores y además vamos a encontrar análisis. Estos análisis son como unas especies de artículos que hacen los analistas de Euromonitor acerca de un sector en específico. Entonces, Passport nos proporciona la información como en bruto y también la información procesada. Por eso es una herramienta tan importante. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es un ejercicio de una exploración general de la plataforma. Entonces, yo lo voy a hacer acá en la pantalla y la idea es que ustedes en sus computadores puedan también hacerlo si quieren, porque pues es distinto que ustedes miren de pronto cómo lo hago yo y cuando lo van a hacer ustedes pues ya es otra cosa. Entonces, la idea es que vayamos todos al tiempo. Yo les voy a compartir mi pantalla y Brian, mira. Diciendo sus opiniones, si bueno, la primero que aparezca y en la que me entro ahorita. Pues ya todos estén en esta página, vamos a comenzar. ¿Listo? ¿Cómo Listo, van? Lau, ya tenemos varios conectados. Listo, entonces en esta página vamos a darle clic en la pestañita que dice recursos electrónicos. Aquí nos va a redirigir a una página en donde encontramos todas las bases de datos a las que tiene acceso la universidad, que son bastantes, no solo Passport. Entonces, esto también es una invitación para que ustedes exploren esas bases de datos que contienen información muy importante y que muchas veces los estudiantes no aprovechamos. Entonces, vamos a darle a la letra P. Y Passport es la segunda base de datos que aparece. Le damos clic y ya vamos a entrar a... bueno, nos pide un ingreso, es el usuario y la contraseña de sus correos. Y acá entramos a la página de Passport. A ustedes quizás les aparezcan unos términos y condiciones, así que por favor les dan a aceptar y ya nos vemos en la página. Debo advertirles que en este momento Passport no está funcionando a su 100%. Tenemos un error que consiste en que hay información que no se puede visualizar. Entonces, de pronto, si ustedes quieren explorarla
solos más tarde y no pueden visualizar alguna información, no se preocupen, es un error temporal que ya estamos tratando de solucionar. Entonces, por favor, confírmenme que ya se encuentran en la página de Passport. Listo, nos dicen que sí. Listo. Entonces, lo primero que vamos a encontrar es nuestra barra de herramientas que en un momento vamos a explorar un poquito más en detalle. También vamos a encontrar como en la página general principalmente las temáticas que son actualidad en este momento y pues por las razones justas en este momento el tema más estudiado y más conocido es lo que tiene que ver con el coronavirus. En este apartado que no podemos ver por el error que les comentaba, nos aparecen unos de los analistas que tienen su información en Passport, que pertenecen a la consultora de Euromonitor y que hacen análisis de los temas que a nosotros nos interesan. Y bueno, por acá vamos a encontrar unas ventanitas que se llaman cuadros de acceso rápido y estas las vamos a utilizar cuando queramos acceder directamente a algún tipo de información. Pero por el momento nosotros vamos a explorar la barra de herramientas. Entonces, como les comentaba, Passport nos va a ofrecer información sobre industrias, todas estas que vemos por acá, economías, en estas categorías, hay consumidores y compañías. Entonces, vamos a comenzar con un ejercicio para las industrias. Como vamos a hacer posteriormente otro ejercicio acerca de bebidas alcohólicas, entonces vamos a comenzar a aproximarnos al mercado de bebidas alcohólicas. Passport, como les comentaba antes, nos ofrece varios tipos de información, como estadísticas, los datos en bruto y gráficas. Entonces acá, cuando ya estamos redireccionados a la página de la industria específica que queremos estudiar, nos muestran unos recuadros en los cuales podemos elegir qué tipo de información queremos. Entonces está buscar estadísticas, buscar reportes de ciudades, entre otros, y la que vamos a observar en este momento son las gráficas. Entonces vamos a ver cómo se comporta la industria de bebidas alcohólicas. Acá nos da la opción de la bebida que queramos estudiar. Vamos a estudiar la cerveza y en dónde. Entonces vamos a buscarla para nuestro país, Colombia. Por acá debe aparecer Latinoamérica y Colombia. Le damos ir. Entonces, bueno, inicialmente, aparte de las gráficas, lo que vamos a encontrar, por acá están todas las gráficas, es también que estas van acompañadas de un análisis. Entonces, podemos observar, o lo que nos dicen que vamos a encontrar en las gráficas, es que, bueno, que el volumen de la venta de cerveza se ha incrementado en un 11% en el 2018. Entonces, eso lo vemos acá. Me imagino que es en comparación con el 2017. Y que este incremento se debe porque la industria cervecera se ha visto beneficiada porque las otras bebidas alcohólicas tienen impuestos más altos. Entonces, por ejemplo, acá uno puede hacer ya un poco de análisis y dice, ay, pero pues para el 2019 y para el 2020 se proyecta como un decrecimiento, ¿por qué será? Entonces uno dice, no, quizás es porque en las leyes de financiamiento que se está proponiendo que haya un impuesto a la cerveza, entonces muy seguramente ya ese beneficio que obtuvo porque fue como un sustituto de otras bebidas alcohólicas, pues ya en estos años no lo va a tener. Y bueno, podemos ver otro tipo de información, por ejemplo, que las cervezas importadas también han crecido mucho, el consumo de cervezas importadas ha crecido mucho en el país, aproximadamente un 21%, que el precio en promedio también ha incrementado un 7%, que Bavaria sigue siendo como el jugador top durante el 2018 con un 91% del volumen del mercado y entre otras cosas. Por acá arribita entonces ya podemos ver si queremos explorar solo específicamente las gráficas. Pues aquí
Vemos también lo que nos decían, el análisis que hacíamos anteriormente, como acá en el 2018 repuntó el consumo o la venta de cerveza y por acá se proyecta que va a caer cualquier cantidad. Y bueno, todos los datos que pueden observar por acá, ¿no? que nos puede servir más adelantico para el ejercicio que queremos hacer, es este. Entonces vemos que Bavaria es un monstruo cervecero, tiene el 95,5% de la cuota del mercado y que tenemos todas estas marcas de cerveza en el mercado, que son hartísimas. Entonces, con esta información me gustaría preguntarles, para que por favor participen, ¿consideran ustedes que sería fácil ingresar al mercado de venta de cerveza, por ejemplo, con una cerveza artesanal? ¿Qué piensan? Salud. Ay, perdón. Pues me parece tener el monopolio más o menos de cerveza. Yo creo que no es tan buena idea. A mí me parece que sí. ¿Que sí se puede? Que sí se puede porque en este momento, como tú dices, hay un crecimiento en el consumo de cerveza respecto a otro tipo de licores. ¿Y qué piensas con la proyección? Porque el crecimiento fue en el 2018. Gracias, tenemos una información de 2 años atrás. Pero la proyección es de que el consumo va a seguir creciendo, ¿no? No, que va a decrecer. Míralo, por acá está. Ah, no, entonces baila. Por acá, para el 2019, bueno, pues, no, esto es 2017. Para el 2019 va a decrecer, para el 2020 va a crecer, pero menos. Y pues yo también creo que es difícil, pero creo que es posible. Es decir, es posible si tenemos un producto con un valor agregado. Y esas son las preguntas que ustedes deben comenzar a hacerse constantemente respecto a sus preguntas, a sus proyectos. ¿Qué valor agregado tiene de pronto para entrar en un mercado que tiene estas características que sí son un poco agrestes para quien quiera ingresar? Entonces, Yo quiero decir algo. Adelante. Yo pienso que sí tiene cabida porque pues finalmente las gráficas muestran que va a tener un crecimiento, o sea, las de consumo después de 2020. Digamos que es pequeño, pero pues de todos modos está creciendo. Entonces, y por otra parte, digamos que el producto de cervecería artesanal, pues digamos que es un producto un poco más como de lujo, por decirlo así. Entonces, si bien el consumo en el país, pues es sobre todo en cervezas, pues digamos que como, no sé, el Águila o la Póker, de todos modos hay un nicho de mercado que todavía no se ha explotado o que se puede ir desarrollando, que es el de cervezas que son un poco más sofisticadas. Entonces, Ese puede ser es un buen interesante. punto y habría que entrar a caracterizar ese nicho, porque nos tocaría entonces en ese sentido comenzar a hablar con un poco de más pruebas cuando de pronto si quieres iniciar tu negocio de cerveza artesanal, pues ya puede tener muchísimo más caracterizado ese nicho. Entonces sí, podría ser perfectamente plausible, tú tienes razón, acá las cervezas que nosotros vemos precisamente, pues yo no sé mucho de cervezas porque no bebo alcohol, pero no sé si son artesanales. Creo que la mayoría no. Entonces, pues habría que comenzar a hacer todo ese tipo de exploraciones. Y bueno, por acá encontramos pues la posibilidad de descargar nuestras gráficas y de mirar por acá el contexto internacional. Entonces, miren lo que nos proporciona Passport y el potencial tan grande que tiene. Nos da la información en bruto, nos da la información graficada y aparte nos da la información analizada. Entonces, todo ese potencial tenemos que comenzar a explotarlo y aprovecharlo mucho. Hagamos otro ejercicio. Veamos un ejercicio para economías y quiero mostrarles cómo se presentan las series en bruto por si ya se quiere comenzar a hacer algún análisis estadístico mucho más complejo. Entonces, vamos Pero a bueno, una pregunta. Adelante. Cuando yo las descargo directamente ya viene como con la cita de la página y todo, o sea, eso ya viene como marcado. Sí. No sé ok. si en este momento las puedes descargar por el error que les comento, pero sí, te descarga ya así todo muy, muy completo, con toda la cita.
Listo, entonces vamos a economías y vamos a cities, a ciudades. Encontramos más o menos lo mismo que el anterior, el tipo de información que podemos tener, estadísticas, análisis, reporte de ciudades, cosas tipo ranking, pero entonces acá vamos a hacer el ejercicio para ver las estadísticas. Entonces busquemos una categoría que yo sé que está completa, entonces es el índice Gini. ¿Todos tienen claro qué es el índice Gini? ¿O hacemos una aclaración? Aclaración, por favor. Listo, entonces el Gini es un índice que se mide generalmente para los países y es un indicador de los niveles de desigualdad. Entonces el Gini va a ir entre 0 y 1, pues a veces lo expresan en porcentajes, entonces iría entre 0 y 100, y entre más cercano a 0, hablamos de que hay una mayor desigualdad. Y entre más cercano a 1, si es 1 es que es una perfecta situación de igualdad. No existe ningún país que tenga un índice de Gini igual a 1, pero pues sí hay unos que lo tienen cercano. ¿Cuál creen que sería el índice de Gini de Colombia? Lo vamos a ver, pero ¿cuál creen? ¿Cuáles son sus apuestas? Por ahí escuché que sonó el chat, pero no lo quiero ver. 04, 05, 06. Bueno, ahí le pegaron. Aquí está el 80, o sea, bastante iguales. Listo, entonces, bueno, que ya ponemos nuestra variable. Podemos poner más si queremos, por acá nos las muestran. Pero vamos ahora a elegir la geografía. Se supone que es un análisis para ciudades, pero el Gini no se encuentra tan fácilmente para ciudades, entonces nos va a mostrar el dato solo del país. Entonces acá marcamos Latinoamérica y nos vamos para Colombia. Y a buscar a ver qué información encontramos. Vamos a ver los datos completos. Y acá tenemos nuestra serie. ¡Tarán! Entonces, la muestra es del 2014. Vamos a ver si está un poquito antes. Vamos al 85. Y aplicar. Entonces, miren, para Colombia no se calculaba antes del 90, o por lo menos no la tiene Passport. Pero miren, tenemos, esto sería 0,51, 0,51. Tenemos prácticamente un comportamiento en 0,5 y varía ese segundo decimal. Entonces, vemos que en los 90, específicamente cuando hubo mucho auge del narcotráfico, un índice muy alto. Esto es un índice bastante alto, pese a que no sea tan cercano a 0. Digo, pues sería bastante bajo. Y tenemos que para el último dato que tenemos, que es 2019, es 51. Es decir, que no se han logrado grandes avances desde los 90 en términos de desigualdad en Colombia. Bueno, entonces hagamos un último ejercicio para compañías, para mostrarles otra forma muy chévere en la que Passport puede presentar la información. Entonces le damos clic en compañías y acá podemos escribir el nombre de la compañía que queremos investigar. Hay un ligero inconveniente y es que no hay tantas compañías colombianas. Entonces, sirve más para hacer análisis de compañías internacionales y transnacionales. Entonces, vamos a hacer el ejercicio con Starbucks, que fue una compañía que llegó pues relativamente recientemente a Colombia y queremos ver cómo le ha ido.
Acá podemos ver el perfil de la empresa. Es una información súper completa, pero en este momento no la podemos visualizar por lo que les comento. Entonces vamos a mirarlo en los dashboards, es decir, en los paneles. A mí esta me parece una forma de presentar la información muy chévere. Quizás si requieren hacer alguna presentación, alguna exposición de sus proyectos y de la caracterización de sus problemas, esta es una forma muy linda de presentar, muy completa. Entonces, bueno, por ejemplo, acá nos da la información para la categoría de soft drinks, pero Starbucks no tiene esa participación en Colombia, entonces busquemos una categoría en la que sí, que es esta. Coffee Ready to Drink, que es una categoría que agrupa a las bebidas a base de café que están hechas, que están como empacadas, que no son calientes, sino están en las neveras. O sea, tú quieres consumir una bebida de café y ya la compras y no tienes como que esperar a que te la sirvan y por eso es lista para el consumo. En esta categoría Colombia, Starbucks sí tiene una participación muy importante en Colombia y es que prácticamente tiene todo el mercado. Miren, tiene una cuota de mercado del 97,6%. Y por acá abajo nos va a decir, no, esta información es para Estados Unidos, entonces vamos a cambiar la geografía y vamos a buscar a Colombia. Ay, lo tenía acá. Baby México, Colombia. Entonces, miren, acá los millones de litros vendidos, que son pocos, son 0,1, pero pues Starbucks es una compañía innovadora en esta forma de vender café y por eso tiene una cuota de mercado tan alta y se encuentra como en el puesto número 1. Entonces acá pues pueden encontrar también cómo es el comportamiento regional, pueden seleccionar como la región para que se resalte en el mapa. Y por eso les comentaba que en las presentaciones o en las exposiciones es una forma muy linda de presentar la información, muy clara y realmente resume datos bastante importantes. Entonces, por ahora esto sería como esa exploración general de Passport que queríamos hacerle. No sé si tienen alguna pregunta, quieren explorar algo específico o más bien hacen su exploración después cuando tengan tiempo, cuando puedan acercarse más a sus temas de interés. Y pues continuamos con la exposición. ¿Alguna pregunta, inquietud, muchachos? Solo en la plataforma solo está como para productos directos al consumidor, ¿cierto? Por ejemplo, no hay industria química y cosas así. Exacto, son productos de consumo masivo. Ya. Sin embargo, para este tipo de inquietudes que tú tienes en la oficina de propiedad intelectual, digamos, de la universidad es un problema recurrente. Las otras herramientas que sugerimos con la palabra market, digamos, te va a tocar trabajar muchísimo más, pero vas a encontrar este mismo tipo de información en diferentes zonas, ¿sí? Entonces hay páginas que tienen estos informes, pero que los botan como fraccionados, entonces tú vas recogiendo la información así como a pedacitos y vas armando tu propio informe como te lo bota Euromonitor. Te demorarás quizás el doble o el triple, pero se puede. Y digamos, ya hay gente que lo hace. Sí, lo otro es que Passport tiene realmente mucha información y hay que explorarla con calma y con tiempo. Entonces, a veces no encontramos la categoría directamente que queremos investigar, pero podemos aproximarnos a través de otras. Entonces es cuestión como de investigarla mucho porque tiene mucho potencial y la idea es que todos los estudiantes y todas las personas que estamos conectadas con la universidad la podamos utilizar y disfrutar mucho. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces sigamos.
Entonces, para terminar esta sección de las fuentes secundarias de información que nos permiten abordar el problema desde una concepción de lo general, tenemos, digamos, 4 grandes resultados. El conocimiento estratégico que permite conocer esta decisión para la toma de decisiones. Al tiempo, ese conocimiento, esa información nos permite replantear la forma como abordamos el problema, es decir, yo lo puedo abordar desde un enfoque diferente, como hablábamos ahorita de la cerveza artesanal. Entonces, sí, digamos, nos decía la persona que respondió, si es un mercado al que yo puedo entrar porque es un mercado creciente, además es un nicho de mercado que es diferente, por ejemplo, a las primeras 7 secciones de mercado. Sin embargo, tengo que redireccionar mi estrategia de mercadeo porque ya no voy a publicitar en estos sectores donde la gente a la que quiero llevar a estas cervezas sofisticadas no está ahí. Entonces, qué sé yo, no voy a publicitar por Facebook, sino que por LinkedIn, porque mi población objetivo pasa más tiempo en LinkedIn que en Facebook, podría arrojar el análisis. Y de todo eso, pues eso que estoy precisamente hablando se traduce en que identifiqué productos y estrategias desde lo general, desde mi competencia, y todo eso, todo ese conjunto de herramientas se traducen en que ahora soy una persona más competitiva. Digamos que si nosotros pudiésemos sumar esos resultados, esos beneficios, para efectos que tendría al final del ejercicio que ustedes están haciendo, es que van a tener una mejor credibilidad y van a estar mejor preparados para defender su servicio, su bien, su producto, su tangible o intangible, porque ustedes van a conocer información que les va a permitir defenderse. ¿Y de quién? Eventualmente, no sé, de jurados que hay en el TPI, de posibles inversionistas que se interesen por su producto, de haters que lo único que quieran sea decir que lo que ustedes hicieron ya otra persona lo hizo en otro lugar del mundo y que eso no es novedoso. Entonces, este tipo de información que ustedes tienen, en particular, lo que les da es credibilidad. Y eso les da una mejor posición de negociación. Siguiendo con el punto de partida y el tipo de información, vamos ahora a analizar el tipo de información particular. Entonces, el tipo de información particular hace referencia al tipo de información primaria y qué características hay en este tipo de información. Aquí hay una única pregunta que nosotros sugerimos que ustedes tienen y que se deben de hacer, y es, ¿quién es mi consumidor? Entonces voy a analizar mi consumidor, viene esa pregunta, y es la única pregunta que desde este enfoque debería hacerme, y es, ¿quién es mi consumidor? Entonces les pregunto, ¿qué tipo de variables ustedes creen que caben en esa pregunta? Si quieren por chat, por micrófono, con lo que se sientan más cómodos. ¿Qué piensan, muchachos? Anímense a comentar qué variables caben en la pregunta que está en pantalla. ¿De quién es mi consumidor? Género, edad, dice David, muy bien. Posición social, sí. ¿Alguien tiene más ideas? Sector de la ciudad donde vive, muy bien, supera apropiada ubicación, dice Robert. Pues en efecto, muchachos, esas y otras variables como el centro de compra, dónde compro yo, cada cuánto compro, qué tipo de productos compro, con qué sustituyo normalmente un producto del otro, cuánto estoy dispuesto a pagar, exactamente, de mis proporciones de ingreso, cuánto gasto en un producto, al momento de la compra,
cuáles son los factores que verdaderamente difieren de mi compra. Entonces compro un producto porque es lo último que sugieren en un blog de tecnología, o compro un producto porque hice un análisis detallado de las variables que tiene ese producto y es verdaderamente el que cumple mejores mis características, o lo compro porque es el que está de tendencia en el mercado y todo es igualmente válido. Y ese tipo de variables se hacen muy relevantes a la hora de analizar quién es mi consumidor. Sin embargo, aunque todas son igualmente importantes, pues depende con aquello que en un momento definíamos en un primer lugar, y es la definición del problema. O sea, cuando yo llego a este punto, debo tener preguntas supremamente puntuales de qué es lo que quiero conocer de mi consumidor y eso cómo se relaciona con el problema que quiero resolver. Digamos, es imposible, o no imposible, digamos, no es recomendable que ustedes en una sola investigación de mercados intenten abarcar toda esta información. Primero, porque, digamos, el usuario al que estaría sometiéndolo, pues se agotaría. Y segundo, porque las variables que ustedes midan, así como la propaganda de Dove cambió, pues ahora la información hace que nuestras preferencias cambien mucho más rápido y que un día nos guste una cosa y que el otro día ya no nos guste. Entonces esa información, el cuándo la recojo y cada cuánto la recojo, pues dependerá de lo que en un inicio llamamos la definición del problema. Entonces aquí hay unas herramientas y unos métodos que vamos a explicar seguidamente. Vuelve a aparecer Euromonitor, por allá ustedes vieron que había una sección de consumidor, entonces Euromonitor también se centra en este análisis particular, pero ya no es información primaria sino secundaria, pero también lo podrían usar. Entonces, primero teníamos que definir el problema. Lo segundo que teníamos que hacer era definir el tipo de investigación que queríamos hacer. Y ahora tenemos que, el tercer paso es definir el enfoque que quiero hacer. Entonces hay diferentes tipos de enfoques, vamos a abordar los dos primeros, y el último enfoque no lo explicamos porque consideramos que en el estadio de desarrollo que se encuentran ustedes y para la función del TPI, digamos, no es un tipo de investigación que vayan a usar, que es el tipo de investigación experimental que se anoda con la investigación de tipo causal. Entonces están muy estrechas y es aquello cuando una persona, empresa, está posicionada y, digamos, tiene variables que puede controlar y quiere medir eso cómo incide. Digamos, ese tipo de enfoque no lo vamos a abordar, pero ya les vamos a explicar más adelante en los dos primeros, que es el de observación y el de encuestas. Entonces, tenemos hasta el momento definición del problema, definir el tipo de investigación, definir el enfoque y, por último, tendríamos que definir el método de contacto. El método de contacto hace referencia a yo cómo me voy a acercar a mi población objetivo, hasta que le quiero preguntar cosas, hasta que quiero caracterizar. Entonces tenemos 4 principales tipos de fuentes de aproximación: correo electrónico o email, llamadas telefónicas, entrevistas presenciales o entrevistas virtuales. Digamos, estos dos últimos elementos se constituyen los que podríamos llamar como un grupo focal o un focus group, y cada una se puede analizar a partir de 7 variables diferentes. Entonces, flexibilidad hace en torno a qué tanto me puedo mover en torno a las preguntas a medida que va avanzando el tipo de método que uso, la cantidad de datos, a cuántas personas puedo llegar. El control del entrevistado es que cuando yo hago un formulario, digamos, queda la pregunta tal como está y lo único que puede pasar es que la persona que me responde interprete algo diferente, pero igual ahí se queda, digamos, ahí se queda el problema, diferente al resto de tipo de cosas donde el entrevistado ya pasa a tener control, y si el entrevistador no lo puede manejar, pues digamos se podría perder el enfoque de la investigación de mercado. El control de ejemplos, cuando yo hago una encuesta puedo hacer un número limitado de ejemplos y no tengo retroalimentación si entendieron o no entendieron, diferente al otro tipo de métodos de recolección. El tiempo de recolección, importantísimo para el tipo de proyectos que ustedes están haciendo. Entonces, ¿cuánto tiempo le va a dedicar a la investigación y de cuánto tiempo dispongo para recoger el número de datos que me proponga? La tasa de respuesta, a veces las personas tienden a responder más un email que a chatear o alguna llamada telefónica. Prueba de ello es la interacción que ustedes hoy han tenido, que son tímidos al hablar o que son tímidos al escribir. Digamos, lo mismo pasa en las encuestas que se hacen por estos medios. Digamos, cuando yo llamo, quizás tengo una menor tasa de respuesta que cuando mando un correo electrónico, según cómo lo redacte.
Y por último, y no menos importante, el precio es una variable significativa que al momento de establecer una investigación de mercados, tenemos que tomar la decisión de cuánto recurso vamos a invertir. Y estamos hablando de tanto de recursos monetarios como de recursos en especie, como lo puede ser el tiempo para realizar la prueba, el tiempo para el análisis de datos, el tiempo para la redacción de lo que quiero hacer. Entonces, siempre que ustedes definan un método de contacto, tienen que terminar en esto, pero tienen que partir de definición del problema, qué tipo de investigación voy a realizar, qué enfoque le voy a dar y cuál es el método. Con esos 4 elementos ustedes ya pueden pasar a practicar uno de los siguientes métodos que les vamos a enseñar, una vez ya tengan eso claro. Entonces empieza Laura, por favor, háblanos acerca del método de investigación por observación. Claro que sí. Bueno, en primer lugar, es importante aclarar que, por ejemplo, las primeras variables que dieron cuando Brian les preguntó fueron variables demográficas. Eso está muy bien, pero también hay que comenzar a cambiar nuestra forma de pensamiento para aportar o para investigar otro tipo de variables que van más allá de las demográficas. Por ejemplo, una variable demográfica la podemos conseguir fácilmente a través de una encuesta. Podemos saber cuánta de nuestra población encuestada es hombre o es mujer, entre qué rangos de edad están, pero pues tenemos que buscar también otros comportamientos según la segmentación del mercado hagamos. Por ejemplo, en la categoría millennial, es una categoría que está construida por edad, pero también está cruzada con otras características y con otras variables que podemos obtener por medio de la técnica de la observación. Entonces decimos, no, un millennial nació entre tal fecha y tal fecha, pero es una generación de personas que están adaptadas a la flexibilidad y por ende no permanecen en un trabajo toda su vida, sino que buscan opciones y se construyen por medio de la flexibilidad. Y bueno, hay un montón de categorías que describen esa gran categoría que son los millennials. Entonces, para eso nosotros utilizamos, entre otras, la técnica de la observación. Entonces, en nuestra foto de la izquierda tenemos un antropólogo muy famoso que se llama Malinowski. Malinowski fue un antropólogo que estudió comunidades australianas y comunidades africanas y fue el primero en hablar sobre algo que se conoce como la observación participante, que vamos a hablar posteriormente. Esas técnicas de la observación, que son muy propias de las ciencias humanas, migraron hacia el mercadeo. ¿Para qué? Para observar la cultura con el objetivo de saber cómo actuar mejor en el mercado. Entonces, muchas veces en ese momento, cuando las ciencias humanas estaban separadas de la economía y del marketing, se observaban las culturas para entenderlas, para comprenderlas, entre otras para dominarlas. Y en este momento, y nunca se estudiaba la cultura propia, ese no era tema de la antropología. Pero cuando nace lo que se denomina la antropología del marketing, se comienza a estudiar también la cultura propia, pero con un objetivo particular y funcional, que es saber cómo actuar mejor en el mercado. Entonces, pasa a la siguiente, por favor, Brian. Como les comentaba, tenemos dos tipos de observación, la no participante y la participante. Entonces, la no participante es más como de la vieja escuela. ¿Por qué? Porque en la participante el observador es externo a lo que observa. Ya, pues claramente la técnica de la observación se basa en mirar lo que hacen los demás, mirarlo de una forma sistemática, de una forma rigurosa. Entonces, en la observación no participante, ese observador es externo, muy similar a como lo es el biólogo o la bióloga con la naturaleza, que no se considera como parte de ella y por ende puede entenderla y estudiarla. Esa es la vieja escuela. Cuando llega Malinowski, aparece la observación participante, que es la que migra más hacia el marketing, o bueno, de hecho migran las dos. Se habla de que las culturas y los universos simbólicos únicamente pueden aprenderse y explorarse de una forma más profunda cuando uno como investigador está inmerso en ellos. Sí, es decir, que todas esas cosas de los sentimientos, de las emociones, de la cultura en las que hablamos al principio de la diapositiva, podemos comprenderlas si como investigadores permitimos que nos atraviesen y nos modifiquen y de esa manera podemos entender cómo funciona. Entonces, la técnica o la mejor práctica de realizar en la observación
es la observación participante, pero pues también la observación no participante. Ambas tienen que tener una forma de registro, porque de alguna u otra manera, para garantizar su rigurosidad, tienen que ser sistemáticas. Hay una disyuntiva con la observación participante y es que entre más participes, pues menos puedes registrar. Entonces, en esa medida, se recomienda que se diseñen instrumentos de registro que sean fáciles como de registrar mientras estás observando, mientras estás participando, o también que lleves lo que se conoce como un diario de campo. Entonces, después del evento en el que participaste o de tu sesión de observación, lo que haces es contar lo que pasó. Y después de muchas sesiones de observación, pues lo que pasa es que en tus propios textos vas a comenzar a encontrar unos patrones de comportamiento. Entonces pasemos por favor a la siguiente diapositiva. Con estas técnicas para marketing, específicamente de la observación, les tengo dos ejemplos. Entonces, la primera es una anécdota mexicana muy conocida y es que había un problema que identificaron y ese problema era que en una comunidad indígena de México habían problemas de desnutrición. Entonces, la comunidad estaba desnutrida y la pregunta era, bueno, ¿cómo vamos a resolver este problema? Una empresa estaba trabajando con modificación de semillas, con mejoramiento de semillas y le vendió al Estado una solución que fue, mire, tenemos una semilla mejorada de maíz que es muchísimo más productiva, que es muchísimo más resistente y de esta manera pues la comunidad indígena va a poder comer mucho más. Entonces el Estado le pareció, compró la idea y la llevó a la comunidad. Pero ¿qué pasó? Fue una solución que fracasó por completo. Entonces, la comunidad la usó, fue receptiva, la usó más o menos por un año, pero después de eso el uso de la semilla decayó por completo. Entonces, pues el Estado estaba muy preocupado, pero pues ¿qué pasó? Y decidieron hacer una investigación de mercados basada en la observación. ¿Qué descubrieron? Que el producto de esta semilla o esta semilla procesada no tenía unas características que eran de las preferencias de la comunidad indígena. Entonces a ellos no les gustaba el sabor, no les gustaba la textura, no permitía hacer unas buenas y ricas tortillas. Entonces pues sencillamente eso que no sirve o que no gusta, pues entra en desuso. ¿Qué pasó con esto? Que por no hacer esa investigación de mercado, pues esta empresa que le vendió esta solución al Estado y el Estado que la compró, pues incurrieron en una pérdida de capital, en una pérdida de tiempo, que pues en ningún momento fue repuesta porque la idea sencillamente fracasó. Entonces, todo esto es para que en sus proyectos ustedes tengan muy en cuenta que si no hacen una previa investigación de mercados, que tengan en cuenta estos valores, como lo es que a las personas les gusten o no ciertas características en el maíz, su producto y su solución puede fracasar. Entonces, lo importante es que se aproximen a sus problemas, que se aproximen a sus proyectos desde una visión que sea holística, que sea amplia, que se permitan ser creativos y creativas y de esta manera asegurar y garantizar el éxito de sus proyectos. Y el segundo ejemplo que les tengo, pues les iba a mostrar todo un protocolo de observación, pero no, solo les voy a contar rápidamente porque ya se nos está acabando la sesión. Y es un trabajo que salió del Departamento de Antropología y este trabajo habla sobre lo que es el mercado religioso. Pues este trabajo es un trabajo neutral, no tiene ningún juicio de valor y lo que pretendía era buscar un mecanismo de cómo las iglesias cristianas, específicamente pentecostales, ganan adeptos viéndolo desde una perspectiva de mercado y en ese sentido pues se piensa que estas iglesias ganan clientes. Entonces, la pregunta era, bueno, ¿cómo hacen ellas? Porque son iglesias pentecostales muy grandes, ¿qué mecanismo tienen para capturar tantas personas? Algún mecanismo intrínseco debe existir que nos permita dar cuenta de cómo funciona. Entonces, esta persona elaboró un elemento de registro como los que les comentaba antes, que tiene que ser muy sencillo para que ustedes puedan registrar con mucha facilidad, y era una tabla. Entonces, en los servicios que se denominan servicios de milagros, que es donde las personas deciden decidir si yo quiero participar en la iglesia, en estos servicios de milagros hay unas secciones. Entonces, estaba seccionado y lo que pretendía hacer el elemento de registro era buscar qué emociones evidenciaba la gente en cada sección de ese servicio. Entonces,
la propuesta era hacer sesiones sistemáticas de observación y siempre se observaban solamente 5 personas, las 5 personas que la investigadora tenía enfrente. Entonces ella registraba en su tabla, no, aquí todos lloran, acá todos están muy contentos, acá todos cantan, acá. Y lo que ella permitió ver con ese elemento de registro, lo que pudo construir era que en estos servicios habían como unos momentos emocionales muy fuertes. Entonces había momentos en que las personas estaban muy contentas, y habían otros momentos en que las personas estaban muy tristes. Entonces lo que ella propone es que el mecanismo que subyace detrás es una lógica como de contraposición. Hay momentos en que las personas se sienten muy impotentes porque tienen muchos problemas en la vida, porque no tienen injerencia sobre estos problemas, y hay otros momentos en que las personas se sienten muy contentas porque en el servicio se les brinda una solución. Entonces está Dios, están los milagros, Él te puede ayudar. Entonces es una lógica de contraposición, y justo el momento en donde las personas deciden si yo quiero ser parte de la iglesia es el momento donde mayor intensidad emocional hay. Entonces las personas se encuentran muy, muy sensibilizadas y dicen, sí, yo quiero participar y yo quiero entrar en lo que en esa categoría antropológica y sociológica se denomina a consumir los bienes simbólicos de salvación. Entonces es un análisis que, si bien pues habla de un fenómeno que en este contexto pues no nos interesa, ese elemento de registro sí nos puede servir para hacer los estudios de la población a la que nosotros queremos hacer llegar nuestros proyectos. Entonces, yo vi en un sondeo que hicimos sobre los proyectos del TPI muchas personas que tenían como problema el agua contaminada. Entonces, es importante en ese sentido saber qué percepción o qué relación tiene un municipio o una comunidad con el agua contaminada. ¿Qué ejercicio de observación se podría hacer ahí? Entonces yo voy a un río y voy a hacer una sesión de 2 horas de observación y voy a ver qué hacen las personas que se acercan a ese río. ¿Lo contaminan o no lo contaminan? ¿Qué acciones existen y las registro? Entonces yo miro, no, las personas pueden encontrar, no, a las personas no les interesa para nada cuidar el agua. No hay ninguna acción que yo observe en esas sesiones que develen un interés del cuidado del agua. Entonces, por lo tanto, mi producto, que está enfocado en el cuidado del agua, tiene que ir acompañado quizás como canal de transmisión de una campaña de concienciación o una campaña pedagógica acerca del manejo y la importancia del agua. Entonces, ese es por un ejemplo de cómo podemos trasladar todas estas cosas hacia los proyectos del DPI. Y listo. Brian, ¿puedes continuar? ¿Tienen alguna pregunta del tipo de este método, de este enfoque, muchachos? De la investigación centrada en observación. Sigamos. Entonces, fuentes primarias de investigación, investigación por encuestas. Entonces, aquí les traemos como unos tips para hacer encuestas. Digamos, hacer encuestas sigue una lógica del desarrollador y de su equipo de trabajo. De nuevo, esto va a depender de los puntos anteriores. La herramienta es lo de menos. Lo importante es tener claro la definición del problema y qué quiero conservar. Entonces, lo primero que tengo que hacer es revisar los objetivos de la investigación, y esos objetivos tienen que cumplir con criterios de claridad, medición y que sean específicos. Entonces necesito compararlos con, si una vez tengo mi cuestionario hecho, si esos objetivos se cumplen al responder el cuestionario. Lo segundo es desarrollar una metodología. Entonces ahí yo tengo que establecer cuántas preguntas voy a incluir, qué tipos de preguntas van a ser abiertas o cerradas, van a ser preguntas tipo Likert. Entonces las preguntas tipo Likert es de 1 a 10, ¿qué tan importante es el sabor a mora le gusta a usted? Entonces califíquelo de 1 a 10. En la siguiente matriz, seleccione de 1 a 5 cuál es el producto más importante. Ese tipo de preguntas se desarrollan en la metodología. Un dato curioso aquí para desarrollar la metodología, digamos, las personas siempre que nos ponen en una situación que no nos sentimos cómodos, tendemos a elegir la mitad. Entonces aquí funciona muy bien que cuando coloquen a calificar productos no pongan de un número impar, porque vamos a tener a calificar la mitad si no estamos de acuerdo con algo, sino que coloquen un número par si tenemos que elegir.
Diseñar el cuestionario, entonces ya llevar a la práctica todas estas herramientas, definir qué tipo de pregunta voy a tener. Entonces me sirve tener la edad de mi población como un número racional entre una escala, entonces la dejo abierta o no, me sirve caracterizarla por enfoques, entonces de 18 a 30, de 30 a 40. Ese tipo de cosas lo tienen que hacer cuando están diseñando su cuestionario, y ahí depende de la definición de objetivos. Digamos, nosotros aquí solo les damos como esos tips que tienen que tener presente, pero lo que contenga ya depende de ustedes. En el diseño del cuestionario ustedes tienen que ser muy claros por qué hay una pregunta en ese cuestionario. La pregunta sí es importante. Intenten redactar las preguntas de tal forma que cuando las crucen les dé información. Entonces, si tengo la población de género y sexo y la cruzo con una variable que me está midiendo un atributo de mi producto, me refleja una información. Entonces, hacer esa relación, y cuando hago ese cuestionario, lo mejor que yo les sugiero es como que lo hagan a mano. Entonces lo hacen en un Word o en una hoja de papel y después cruzan las preguntas y evalúan que el cuestionario se comprende. En ese proceso, hagan pilotos del cuestionario. Entonces, una persona que no haya estado influenciada por la elaboración del cuestionario, pónganlo a responder y antes de lanzarlo, miren si se entendió lo que ustedes querían recoger la información. Y por último, ofrecer una recompensa. Entonces, eso digamos que para el tipo de investigación por encuestas funciona muy bien. Ustedes lo han visto, estoy seguro, en MIEF. Entonces, ofrecen que les ayuden a llenar la encuesta y por llenarlas ofrecen una recompensa asociada al tipo de encuesta que se está haciendo. Es algo que funciona, es debido. Entonces, es una sugerencia bastante útil. Digamos que hay una claridad que hacer de importancia sobre este tipo de investigación, es que es muy importante, y ustedes que son, digamos, ingenieros, lo saben, que el tamaño de la muestra debe estar determinado por un tipo de medición estadística. Entonces, yo definí que el tamaño de mi población objetivo va a ser de N personas y la confiabilidad de mi muestra es esta, y la prueba estadística que lo comprueba es esta. Digamos, ese es el deber ser. Entendemos que al nivel que están, incluso cuando las encuestas que hace Euromonitor podrían no tener una población lo suficientemente significativa, pero es importante que ustedes al momento de presentar los resultados esclarezcan que así es. O sea, que quizás ustedes no cumplieron en la población estándar que diría la estadística, pero que la información que recolectaron bajo la rigurosidad que la tienen les permite llegar a conclusiones que son válidas. Porque si ustedes hacen una encuesta cualquiera y se la practican a 10 o 50 personas y están caracterizados, y ese es un mercado que está compuesto por muchas personas, pues para ustedes la información que están recogiendo pues no es verdaderamente útil. Digamos que ahora, para poner en práctica un poquito este ejercicio, lo que hicimos fue traer a colación una investigación que se hizo para una cervecería, y puntualmente una cervecería artesanal, de un compañero de la Universidad Nacional. Era estudiante y en ese momento desarrolló este producto que aún se comercializa. Se llama Cervecería Artesanal La Montaña y se comercializa en Medellín. Entonces, lo que inicialmente se quería hacer era caracterizar atributos de este producto y mirar aspectos generales de cómo él, digamos, que diseñaba su propia cerveza y que todas las semanas estaba como pivotando nuevos sabores, podía ir como explorando. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ir a la encuesta y, digamos, vamos a analizar estos tips para ver si se cumplieron o no en ese momento, y lo vamos a hacer pues rápidamente para no agobiarlos y ya ir terminando la sesión. Un momento, por favor, que me sale el bloqueador de esto. Regálenme un segundo. Listo, entonces aquí está el cuestionario. ¿Lo pueden ver? Sí, lo podemos ver por ahí. Listo. Sí. Entonces, es un cuestionario compuesto por 4 secciones. En su momento se obtuvieron 572 respuestas. Al momento, digamos, aquí le presentábamos al público un objetivo parcial, que esta encuesta permitirnos sus gustos sobre cerveza artesanal. Eso funciona bien. En el encabezado, contarle a las personas por qué le estamos preguntando cosas y hacer sentir que su opinión es importante. Es un tip bastante útil. Les damos el incentivo. Dice que al llenar este formulario participarán sin importar sus respuestas por una rifa de litro de aguardiente. Del mismo
digamos, licor, que es de lo mismo que se le está presentando y que por eso le vamos a pedir su correo electrónico para, digamos, poder hacer la rifa. Hay muchas personas que este tipo de datos le molestan, entonces uno se debe cuestionar muy bien la información que necesito recoger. Pasamos a preguntas de las variables que ustedes mencionaron. Entonces, el género, aquí tenemos masculino, femenino, debería existir una variable de si no lo quiere decir, digamos, generalmente se pone, casi nadie nunca marca esa opción, pero hay personas que eventualmente le podrían molestar, entonces se debería quitar. ¿Cuántos años tiene? Una pregunta abierta, y en la configuración del formulario Google les va sugiriendo, entonces aquí, digamos, pusimos que es una respuesta corta, que es número y que tiene que estar entre 18 y 80. Y ponemos eso porque, pues, si es menor de 18, su opinión no es relevante para mí porque no puede consumir cerveza, por más que lo quiera, digamos, no, por más que yo sepa que hay menores de 18 que consumen cerveza, pues su opinión a la hora de desarrollar productos no es totalmente relevante, podría ser un enfoque, hay otros enfoques que podrían ser igualmente válidos. Este estudio lo que se hizo fue mapear las páginas de las universidades públicas de estas ciudades y se publicó ahí. Entonces, en Bogotá se publicó en MIEF y en la página de los Andes y en otras universidades, en Medellín en la página de MIEF de Medellín, en Cali se publicó en la Universidad de Cali, en la Universidad del Valle, y así, cada una. En Bucaramanga estaba la UIS, y entonces se permitía responder rápidamente. El nivel de educación, un poco asociado a lo que decíamos de que validar de qué tipo de cerveza artesanal, alguien decía que son cervezas sofisticadas, entonces validar esa hipótesis que teníamos. Y una pregunta filtro, si ha consumido o no ha consumido cerveza. Aquí lo que decimos es, si no ha consumido cerveza, dé por terminado el formulario, pues porque de ahí para adelante lo que responda verdaderamente no nos va a ser útil. Listo. Entonces pasamos a la sección 2, consumo de cerveza artesanal. Aquí preguntamos frecuencia, cada cuánto consume, cuánto consume. Y aquí preguntamos ya sobre atributos, sobre los factores diferenciadores que una persona tiene al momento de consumir cerveza artesanal. Entonces, ¿cuáles son las características de una cerveza artesanal para usted y qué diferencia se encuentra entre una cerveza artesanal y una industrial? Esto es muy importante porque ustedes bien lo decían, es un nicho de mercado diferente, necesito aproximarme a ese sector por otro lado. Seguramente la gente que consume cerveza artesanal no consume la cerveza que no es artesanal, lo hace por ciertos factores, y aquí queríamos identificar las hipótesis de que teníamos de por qué lo hace. Digamos que, por ejemplo, aquí notamos un error, debería existir la opción otro para poder procesar si tengo unas hipótesis que no hayan sido validadas. Aquí ponemos qué marca de cerveza artesanal prefiere consumir, la pregunta es abierta, no evoco ningún recuerdo, ¿sí? Esta pregunta generalmente se vuelven difíciles de procesar porque la gente se para con una coma y cuando yo voy a procesar eso masivamente, ya 572 respuestas no son muchas, pero si me pongo una por una a ver cuántas respondió, se dificulta la cosa, entonces ahí ya toca tener cuidado. Y por la sección 3, entonces aquí ya sí les poníamos unas cervezas, más fácil de chulear. Estas preguntas ya evocan recuerdos, entonces ya son un poquito más complejas porque las personas marcan cervezas que conocen pero que no necesariamente han consumido. Entonces lo que aquí intentábamos hacer era cruzar las marcas que conoce con las que he consumido para intentar encontrar información. En compañía de quien lo consume, de estas variables que tenemos aquí, cuál valora más, otras variables que queríamos medir, clasificación de 5, buena compañía, decoración, atributos de cara a lo que decía Laura, no solo se vende una cerveza, sino se vende una experiencia cuando estamos hablando de cerveza artesanal, entonces atributos que tendrían que rodear la cerveza que yo estoy vendiendo, y terminábamos por dónde la consumo. Entonces aquí tenemos varias preguntas de la estrategia de mix de mercado de la que nos hablaba Ronald, tenemos plaza, promoción, digamos, esos elementos que se fueron explicados inicialmente se tangibilizan acá, se divide por secciones y estas secciones van enfocadas a una cosa diferente, pero las puedo relacionar. Por ejemplo, aquí que notamos, debió haber una sección final donde se agradezca y donde se incluye una política de habeas data que me permita manejar esa información. Esa fue la encuesta que se hizo en ese momento, muchachos. Digamos, miremos las respuestas que se obtuvieron aquí rápidamente. Los años de la población que entrevistamos, entonces podemos ver que 101 personas, digamos, la población está sesgada hacia la izquierda, eso responde a las personas a donde publicamos la encuesta, las ciudades donde respondieron, el nivel de educación.
Entonces casi todos son estudiantes universitarios y aquí notamos un error porque cuando hablamos de cervezas sofisticadas, entonces estamos hablando que seguramente los estudiantes universitarios o ciertos tipos de estudiantes universitarios son los que tienen acceso a este nivel de ingresos para poder consumir este tipo de productos. Entonces seguramente la encuesta debió ser publicada en otro lado y no aquí, solo por conseguir más respuestas. Esto fácilmente se puede solucionar cruzándolo con el nivel de ingresos. Pero esa pregunta, por ejemplo, no estaba, entonces ahí hay otro error. Entonces, las personas que consumen, aquí dicen que de este grueso son este 49.8 las personas que, digamos, su opinión es muy válida porque consumen con cierta, al contrario, las personas que consumen con mayor frecuencia, su opinión se vuelve muy válida para nosotros, diferente a las que los consumen con menor frecuencia. Y listo, digamos que les recomendamos Google Forms porque en general, pues ustedes ven la información, la otra resumida. Aquí, por ejemplo, vemos que la cerveza que estábamos promocionando tiene un porcentaje de participación bastante alto, lo que nos hace preguntarnos si es una cerveza artesanal que hasta ahora se está fabricando, ¿por qué tiene tantas respuestas? Entonces, seguramente cuando la circulamos entre nuestros amigos, pues pasó esto y esto sesga la encuesta. Entonces, uno tiene que ser consciente al momento de a quién le pasa la encuesta y cuál es su población. Y digamos, muchachos, el resto de atributos, ya empezamos a ver cómo la gente las valora y como pueden ver, esta encuesta en general, pues seguía una estructura lógica. Entonces, eso es lo que queríamos resaltar. Hasta que alguien tiene alguna pregunta de este tipo de herramienta que se usó como investigación tipo encuesta. Yo tengo un comentario pequeño. Es de cara a lo que tú dices sobre que uno de los errores de la encuesta fue que estaba sesgada porque no fue enviada como a un público distinto al círculo conocido, a los conocidos de los conocidos. Entonces, en esa medida hay que asegurarnos que cuando hagamos encuestas, para enviarlas, hagamos también un muestreo aleatorio. En este caso, la Facultad de Estadística también ofrece como unas asesorías a estudiantes y a emprendedores para realizar este tipo de muestreos y garantizar que la información que tengamos sea realmente de utilidad y que nos dé información sobre la población, porque eso solo es posible cuando hacemos un muestreo aleatorio. Listo, muchachos, y ya para terminar, les voy a hablar rápidamente de la entrevista, no vamos a alcanzar a hablar del ejemplo. Son una pregunta, Lau, no sé si me puedes ayudar viendo si hay una pregunta. No pusieron cómo sería la rifa. Exactamente, es otro error que hay. Entonces, súper bien, muchas gracias, Albeiro, por tu comentario. Uno puede decir ahí que, no sé, se va a grabar un video y se pone un número aleatorio en una página de internet y lo graba, creo que así se hizo y se mandó. Importante que cumplan con el premio y que le hagan saber a todo el mundo que lo cumplieron. Listo, entrevista rápidamente. Entonces, una entrevista, hay diferentes tipos de entrevista y uno a veces piensa que una entrevista, pues uno llega y va preguntando a medida que se le va ocurriendo y digamos, el tip más grande es que eso no es así, no se debe hacer así. Hay diferentes tipos de entrevista entre los cuales vamos a caracterizar tres: la pirámide, el rombo y la pirámide invertida. La pirámide es: parto de algo muy particular y me voy extendiendo, voy agrandando el foco de mis preguntas, cada vez se van haciendo más amplias, y como una pirámide. Entonces parto de una punta y llego a la base. El rombo permite tener una punta, voy ampliando, me voy recolectando información y a medida que esa información se va centrando, tengo un plan de contingencia para de nuevo devolverme hacia lo particular. Entonces, de acuerdo con lo que me van respondiendo, yo voy previendo otro tipo de serie de preguntas para indagar sobre algo que a mí me llama la atención. Y la pirámide invertida, comienzo de análisis muy generales y cada vez me voy centrando y cada vez voy permitiendo llegar a cosas más puntuales del entrevistado. El tipo de entrevista que voy a hacer, de nuevo, depende de la definición del problema y también de la persona que esté entrevistando y, digamos, lo presta que ella se vea a colaborar. Si es una persona que le gusta hablar, si por el contrario es una persona muy retraída. Entonces, depende de la habilidad, depende de a quién yo le esté haciendo la entrevista para hacerlo. Importantísimo tener redactadas las preguntas, tener todo el formulario hecho, tener un cuestionario que yo vaya verificando que las preguntas se hagan. Grabar este tipo de conversaciones es supremamente útil para escucharlas y analizarlas posteriormente.
se prepara la entrevista, pero para ver se prepara el entrevistante o el entrevistador. Es decir, o sea, si yo soy el que voy a hacer las preguntas, dentro de mi equipo de trabajo la tiene que hacer la persona más asertiva, más serena, la persona que es capacidad de improvisar y que tiene, digamos, mejores habilidades de comunicación. Porque puede pasar que a quien esté entrevistando sea una persona que, digamos, no esté muy presta o quiera boicotear el focus group o quiera boicotear la entrevista o reaccione mal ante una pregunta, y depende de las habilidades de comunicación de esa persona de permitir que la situación no salga de control. Entonces, súper importante definir quién va a hacer la entrevista. Y también en estos tipos de escenarios donde, digamos, yo ya le estoy apostando a una población mucho más selectiva, mucho más estrecha, yo ya pasé por los métodos de selección anteriores y entonces mientras en las encuestas estaba midiendo mi consumidor final, aquí estoy midiendo, por ejemplo, mi decisor de compra. Entonces esta entrevista se le hizo no a consumidores de cerveza artesanal, sino a las personas que compran cerveza artesanal para sus bares. Ya las preguntas eran mucho más medidas porque ya estoy midiendo a mi decisor de compra. Mi decisor de compra no es mi cliente final, esa es mi cantidad, ese es quien define cuánto vendo, pero mi decisor de compra es mi canal, es el que verdaderamente me compra a mí. De los errores que aquí vamos a resaltar sin abrir es que, por ejemplo, esto fue un cuestionario que también se hizo a esas 27 personas, si la memoria no me falla, y pues de entrada, digamos, siendo esta población que ya habíamos identificado aplicar este tipo de cuestionario, pues se pierde por las virtudes que ya habíamos analizado previamente. Adicional a eso, aquí no se dio una recompensa, tampoco se dio un objetivo, y lo que sí pasó fue que esta gente que estaba acá no solicitaba que les hiciéramos llegar la información. Entonces eso sí se hizo. Para terminar, digamos, los beneficios que aquí se presentan es que hay un conocimiento estratégico para la toma de decisiones. De nuevo, la información se recolecta. Hay un replanteamiento de esos escenarios en los que yo tomaba decisiones, o sea, hay un replanteamiento de la plaza, hay un replanteamiento del precio, un replanteamiento del producto y de la promoción, pues porque en la plaza yo ya sé dónde lo voy a ofertar, por qué canal voy a usar, si es físico o virtual. Hay un replanteamiento del precio, es decir, yo puedo justificar mi margen de rentabilidad, tengo una política de promociones, sé cuánto vende mi competencia. Frente al producto ya sé qué atributos valora más mi cliente, qué puedo modificar, qué puedo mover. Y frente a la promoción, pues de nuevo lo conecto con lo anterior y tengo información válida. Eso se traduce en que voy a tener una estrategia que se pueda aplicar en el corto y en el largo plazo, y al final, toda la estrategia de mercados, lo que termina siendo en la adquisición de clientes, en que esa solución que yo verdaderamente construí se aplique en el mercado. Y eso no es más que el escalamiento de la solución, muchachos. Eso es lo que les queremos dejar. El mercadeo es el que permite escalar la solución para llegar al mercado que ustedes quieren llegar, y que mi solución no se quede concentrada solo en la población de USME o solo en la población X, sino que ustedes se den cuenta que aplicando el mercadeo, pues pueden llegar a muchos más lugares. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Listo, muchachos. Entonces, muchísimas gracias. Nicolás. Muchas gracias a todos. Que tengan una buena noche, que descansen. Chao a todos. Vale, muchas gracias.